No llegaste aquí por accidente. Puede que hayas hecho clic sin querer, puede que alguien te haya enviado este video, puede que solo estuvieras desplazándote sin rumbo, matando el tiempo, tratando de no pensar en algo. Pero antes que nada, antes incluso de entrar en el tema, necesito decirte esto. El hecho de que estés aquí ahora escuchando esto no es coincidencia. Yo no creo en eso, no hoy, porque hay algo en este mensaje que fue preparado exactamente para el lugar donde estás, para la etapa que estás atravesando, para la pregunta que aún no has logrado poner en palabras, pero que está ahí dentro, en silencio, acompañándote desde hace más tiempo del que te gustaría admitir. Así que quédate. Solo quédate aquí conmigo un momento, no te vas a arrepentir. Hay algo que sé sobre ti, incluso sin conocerte. Estás cansado de una forma que no se puede explicar a cualquiera. No es ese cansancio que se pasa con una buena noche de sueño o con un fin de semana tranquilo. Es ese otro, más profundo, que permanece incluso después del descanso, que está instalado en un lugar al que el cuerpo no alcanza. Es el cansancio de alguien que realmente esperó. De alguien que creyó, oró, lloró, volvió a creer, esperó otra vez y vio pasar el tiempo mientras parecía que todos a su alrededor avanzaban y tú estabas detenido en el mismo punto, no por pereza, no por falta de fe, sino por alguna razón que todavía no logras nombrar bien. Sostuviste todo eso en silencio, sin audiencia, sin un testimonio que contar todavía, porque la historia aún no ha llegado a la parte que puedes contar con alegría. Y hay un dolor específico que vive dentro de quien está en ese lugar. No es escandaloso, no aparece como ese tipo de crisis que las personas alrededor ven y corren a ayudar. Es más sutil. Aparece cuando el silencio de la madrugada se vuelve demasiado pesado y la mente empieza a trabajar en tu contra, construyendo argumentos que no pediste, trayendo comparaciones que no invitaste. Aparece cuando ves el logro de otros y sientes ese pinchazo en el pecho que intentas tragar rápido, pero que tarda un poco más de lo que te gustaría en pasar. Aparece cuando alguien te pregunta cómo están las cosas y sonríes y respondes con ligereza algo que por dentro aún pesa. Y aparece especialmente cuando cierras los ojos para orar y lo primero que viene no es un versículo bonito, sino una pregunta honesta, cruda, que casi te da vergüenza admitir que sientes: Señor, ¿hasta cuándo? Ya has orado esa oración. Probablemente más de una vez, esa que no tiene forma correcta ni palabras bonitas de iglesia. La oración de quien está al límite de lo que puede entender frente a un Dios que parece en silencio pidiendo solo una cosa simple. Dime que no te has olvidado de mí. Dime que todo este tiempo no fue tiempo perdido. Dime que no me dejaste atrás mientras todos avanzaban. Y tal vez esa respuesta aún no ha llegado de la forma que esperabas. Tal vez el cielo todavía parece cerrado de una manera que duele diferente a cualquier otra cosa. Pero lo que quiero decirte hoy, con cuidado y con convicción, es que ese silencio no significa lo que pensaste que significaba. Esa interpretación que hiciste, esa conclusión que el cansancio fue construyendo ladrillo por ladrillo dentro de ti, es exactamente lo que necesito cuestionar contigo ahora. Porque cuando la vida no avanza al ritmo que esperábamos, la comparación aparece casi automáticamente. Miras a alguien de tu edad que ya tiene lo que tú aún no tienes. Miras a alguien que partió del mismo punto que tú, quizá con menos dedicación, y ves que llegó antes. Haces cuentas de los años, de las oraciones, de las promesas recibidas frente a las promesas cumplidas, y las cuentas no cuadran. Y se va formando dentro de ti, poco a poco, casi sin que te des cuenta, esa convicción silenciosa y pesada. Estoy atrasado. Perdí la oportunidad, todos avanzaron y yo me quedé. No te voy a decir que no deberías sentir eso, que necesitas dejar de mirar a los lados y tener más fe. El peso de eso es real, el dolor de eso es legítimo, pero hay una diferencia entre que el sentimiento sea real y que la interpretación que construye sea verdadera.
y la interpretación que el cansancio hizo de tu historia, esa sí necesito cuestionarla, porque hay una distancia enorme, una distancia que cambia todo, entre estar atrasado y estar siendo preparado. Piensa en José, no en la versión resumida, no en el final bonito, en el hombre real. El que tenía 17 años cuando recibió un sueño y pasó los 13 años siguientes viviendo exactamente lo opuesto a ese sueño. Fue traicionado por las personas que debían ser su lugar seguro. Fue vendido, fue esclavo en tierra extraña, construyó credibilidad con integridad y fue acusado injustamente, fue encarcelado, quedó olvidado dentro de una celda mientras la vida continuaba afuera sin él. Cada vez que una posibilidad aparecía en el horizonte, desaparecía antes de concretarse, y el sueño estaba ahí, guardado dentro de él, pero la realidad era la negación constante, diaria, implacable de ese sueño. Tenía 30 años cuando la historia empezó a cumplirse, 13 años después de la promesa, y lo que pasó en ese intervalo no fue abandono, no fue castigo, no fue Dios dándole la espalda. Fue el proceso de formación más intenso que una persona podría atravesar. La integridad en la casa de Potifar no fue un simple detalle de carácter, fue el entrenamiento de un hombre que necesitaría ejercer poder sin corromperse. La prisión no fue humillación gratuita, fue el lugar donde aprendió que lo único que nadie puede quitarte es lo que construiste por dentro cuando nadie estaba mirando. Y los años interpretando los sueños de otros antes de que su propia historia tuviera resolución, fueron la formación de alguien que necesitaría ver más allá de lo evidente para gobernar con sabiduría. Cada etapa que parecía un desvío era, en realidad, preparación. Y eso es lo que estaba pasando contigo en los años que llamaste atraso. No castigo, no olvido, no descuido, formación. Construcción de algo dentro de ti que necesitarías para no ser destruido por el peso de lo que viene. No fuiste olvidado, fuiste preparado. Y esto no es solo una forma más bonita de decir lo mismo. Cambia la forma en que lees tu propia historia. Cuando entiendes que fuiste preparado, dejas de pedir disculpas por tu trayectoria, dejas de avergonzarte del proceso. Empiezas a mirar hacia atrás con otros ojos, viendo propósito donde antes solo veías fracaso, sentido donde antes solo veías pérdida. Si esto ya tocó algo real dentro de ti, guarda este video ahora, no por ninguna métrica, es porque hay días en los que el cansancio vuelve, en los que la duda toca otra vez la misma puerta, y en esos días vas a querer tener esto guardado para volver a escucharlo. Guárdalo. Ahora quiero ir más profundo contigo, a un nivel que la mayoría de los mensajes sobre la espera no se atreven a tocar. Cuando se habla de preparación, es muy fácil quedarse en el terreno de las circunstancias, del momento correcto, de la puerta que se abrirá en el instante exacto. Y todo eso es verdad. Pero lo que Dios estaba haciendo detrás de escena en tu espera va mucho más allá de las circunstancias. Él estaba trabajando en un nivel que los ojos no ven, en un lugar que no aparece en las redes sociales, que no se puede fotografiar ni mostrar, el interior. Piensa con cuidado en esto. Una bendición que llega antes de que tengas la estructura para sostenerla no es un regalo, es presión. Una relación que llega antes de que ciertas heridas hayan sanado no trae paz, profundiza el dolor. Una responsabilidad que llega antes de que hayas aprendido a depender de Dios, en lugar de depender de tu propia fuerza, te va a quebrar justo cuando más necesitas estar firme. Dios no es descuidado con los que ama. Lo que parecía que Él estaba reteniendo era, en realidad, protección. Y mientras tú esperabas que algo cambiara por fuera, Él estaba construyendo una base por dentro, raíz antes que fruto. Profundidad antes que visibilidad. Y aquí está la parte que necesita decirse con cuidado, porque es la más delicada y quizá la más importante de toda esta conversación. El mayor obstáculo que la mayoría de las personas carga no es externo, no es una puerta cerrada, no es una persona que no llegó, no es una oportunidad que aún no apareció, es el peso invisible que vive por dentro.
La culpa que quedó de un error que nunca fue completamente soltado, que aparece en los bordes de los pensamientos y contamina la forma en que la persona se ve a sí misma. La vergüenza silenciosa de no haber llegado a donde pensabas que llegarías, de haber tenido que empezar de nuevo, de haber fallado en algo que importaba. Y más profundo aún, la identidad que se fue moldeando por el dolor a lo largo de los años, por la voz de alguien que dijo que no era suficiente, por el rechazo que marcó, por la decepción acumulada que fue construyendo dentro de ti una versión de ti que es más pequeña de lo que realmente eres. Esa versión herida actúa en silencio. No te das cuenta cuando está actuando. Actúa cuando dudas antes de creer que algo bueno realmente puede pasar en tu vida. Actúa cuando te acercas a algo importante y retrocedes antes de llegar. Actúa cuando lo primero que piensas al despertar no es gratitud, sino la lista de lo que todavía está mal. Actúa cuando sientes en lo más profundo que no mereces lo que estás pidiendo, que tienes demasiado historial, que has fallado demasiado, que tardaste demasiado en llegar a donde pensabas que deberías haber llegado. Dios quiere sanar eso antes de abrir la siguiente puerta, no porque la bendición necesite un recipiente sin marcas, sino porque tú mereces entrar en la siguiente etapa sin arrastrar hacia ella el peso que pertenece a lo que está quedando atrás. Mereces cruzar ese umbral con ligereza, con ambos pies en el presente, sin que el pasado te esté tirando mientras intentas avanzar. Piensa en Pedro a la orilla del mar después de la resurrección, no el Pedro de Hechos, no el predicador de Pentecostés. El Pedro de pocos días antes, que había mirado a los ojos de Jesús mientras el gallo cantaba y había visto, en el peor momento posible, no acusación, sino amor. Amor que él había traicionado 3 veces seguidas. Y ese hombre volvió a pescar. Volvió a la rutina de antes, como alguien que ya no sabe qué hacer con su propia vida después de una falla así. Y Jesús va hacia él. Podía haber llegado con una agenda, con una misión, con instrucciones, pero llegó con una pregunta. ¿Me amas? 3 veces. Una por cada negación, una por cada capa de vergüenza que Pedro estaba cargando en silencio. No como un reproche por su error, como cirugía, como si cada pregunta arrancara una capa de culpa y en su lugar pusiera certeza. El error no canceló el amor. Solo después de que Pedro pasó por eso, solo después de la restauración completa, fue que Jesús dijo: apacienta mis ovejas. El orden no fue casual. Sanidad antes de envío, identidad restaurada antes de misión entregada. Porque un Pedro todavía quebrado habría llevado el peso de la falla a todo lo que viniera después. Eso es lo que Dios está haciendo en ti ahora. No solo preparándote para algo, restaurándote para toda una vida. Por eso te pido que mires hacia atrás con honestidad, no con una mirada de condena, sino con la mirada de alguien que está intentando ver la historia de verdad, los errores que aún cargas, los años que llamaste perdidos, las decisiones que no repetirías, y que consideres de verdad la interpretación de aprendizaje en lugar de la interpretación de fracaso. Dios no desperdicia nada. No es una frase bonita, es lo que ves cuando miras la trayectoria de cualquier persona que realmente fue formada por Dios. La relación que terminó de la peor manera te enseñó sobre ti mismo algo que no habrías aprendido de ninguna otra forma. La puerta que se cerró en tu cara te puso en un camino que no habrías elegido, pero que era más correcto que el que estabas persiguiendo. El error que no logras perdonarte fue el momento en que aprendiste, con el dolor que solo la experiencia real trae, lo que no quieres ser. Y eso se queda, eso va contigo. Vale la pena recordar dónde estaba Pablo cuando escribió que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios.
No estaba en un retiro espiritual, no estaba en una temporada de abundancia. Estaba encadenado en una prisión y aún desde esas cadenas, con toda la experiencia de quien llegó al fondo y encontró a Dios allí, afirmaba con convicción que Dios tiene la capacidad de tomar absolutamente todo, incluso lo que parece desperdicio de vida, y usarlo en la construcción de algo que la persona aún no puede ver completo. No es ingenuidad, es testimonio. Tu pasado no es una sentencia, fue escuela. Y lo que aprendiste allí, incluso lo que aún duele, incluso lo que todavía no sabes nombrar como aprendizaje, está dentro de ti, disponible, formando parte de la estructura que va a sostener lo que viene. Escribe aquí en los comentarios ahora: mi pasado fue escuela, solo eso. Porque hay un poder real en que declares en voz alta, aunque sea en un comentario de video, una verdad que estuvo cubierta de vergüenza durante mucho tiempo. Escríbelo, no lo saltes. Ahora déjame decirte algo que quiero que llegue profundo, no como entusiasmo de predicación, sino como el reconocimiento honesto de alguien que está mirando donde tú estás y viendo lo que a veces tú no logras ver porque estás demasiado cerca. Has atravesado algo que mucha gente no soportaría. Te mantuviste de pie cuando tenías razones para caer. Seguiste orando cuando la oración parecía subir sin encontrar eco. Seguiste creyendo con una fe pequeña, con los dedos agarrados a los últimos hilos, en la segunda y en la tercera y en la 10ª vez de empezar de nuevo. Y eso no es poco, es la forma más honesta de valentía que existe, continuar sin una garantía visible de que va a valer la pena. ¿Y sabes qué construyó este proceso dentro de ti sin que te dieras cuenta? Una capacidad para sostener peso que la mayoría de las personas aún no tiene. Una fe que no depende de confirmación inmediata porque ya fue probada sin ella. Una profundidad de carácter que solo nace cuando te ves obligado a ir profundo dentro de ti mismo, porque las circunstancias externas no ofrecían suficiente apoyo. Llámalo madurez si quieres, pero es más que eso. Es estructura, es fundamento. Es la diferencia entre un árbol que creció demasiado rápido y se cae en la primera tormenta, y uno que pasó años echando raíces antes de crecer alto. Hay un ciclo en tu vida que está llegando a su fin. Probablemente lo sientes de alguna manera, aunque no sepas poner en palabras lo que está cambiando. Hay algo que empezó a soltarse, un peso que se volvió más ligero sin una razón aparente. Algo que llevabas cargando desde hace mucho tiempo y que se está quedando atrás, no porque la situación externa haya cambiado completamente, sino porque tú cambiaste. Lo que tenía que hacerse por dentro se fue haciendo, y cuando un ciclo realmente se cierra, el siguiente no puede dejar de comenzar. La palabra en Isaías 43 no fue dicha para personas que nunca sufrieron. Fue dicha a un pueblo que había pasado por un exilio real, por pérdida real, por largos años de espera sin una respuesta aparente. Un pueblo que tenía motivos de sobra para rendirse y no se rindió. Y es a ese pueblo, exactamente a ese, que Dios le dice: no recuerdes las cosas pasadas. He aquí que hago algo nuevo, ya está brotando y aún no lo ves. Haré camino en el desierto, ríos en el lugar árido. No recuerdes, no porque el pasado no haya existido, no porque tengas que fingir que no ocurrió, sino porque lo que viene no cabe dentro del marco de lo que ya pasó. Lo que viene es nuevo de una forma que el lenguaje del sufrimiento aún no puede describir. Y tú, tal como saliste de este proceso, más firme, más sano, más profundo de lo que entraste, estás listo para recibir ese nuevo de una forma en la que nunca antes lo estuviste. No estás llegando tarde a tu propia historia, estás llegando en el momento exacto, de la manera en que necesitabas llegar, con lo que necesitabas tener para que lo que viene no sea pasajero. No una bendición que desaparece en la primera dificultad, algo que tiene raíz, algo que permanece porque fue plantado en suelo profundo. Así que quiero terminar así, sin euforia, sin promesas infladas, sin una motivación que desaparece cuando empieza la semana. Quiero terminar posicionándote
porque la motivación pasa, el posicionamiento permanece. Ya no eres la persona que se quedó atrás mientras todos avanzaban. Eres la persona que estaba siendo preparada mientras nadie estaba mirando. Ya no eres la persona marcada por los errores del pasado, reducida a sus momentos más difíciles. Eres la persona que fue restaurada por el mismo Jesús, que llegó a la orilla de un mar, encontró a un hombre quebrado y empezó por la sanidad antes de cualquier misión. Y ya no eres la persona esperando que la vida comience. Eres la persona en quien algo ya está en movimiento, ya está brotando, aunque los ojos de afuera aún no lo vean. La nueva etapa no comienza cuando las circunstancias finalmente cambien. Comienza cuando decides caminar como alguien que fue preparado, en lugar de seguir presentándote como alguien que todavía está esperando. Cuando dejas de pedir disculpas por tu historia y empiezas a ver en ella, incluso en las partes que dolieron, la mano de un Dios que no desperdició nada y que no estuvo ausente ni un solo día. Lo mejor de tu vida no quedó atrás. Está adelante y estás llegando a ello diferente de como habrías llegado antes, con raíz, con profundidad, con la estructura de alguien que fue formado y no solo favorecido. Ve en paz, no con prisa por compensar el tiempo, no con ansiedad por demostrar que valió la pena, sino con el paso firme de quien sabe hacia dónde va y confía en quien lo ha guiado hasta aquí. Y si en algún momento mientras escuchabas este video pensaste en una persona específica, alguien que está pasando por algo parecido a lo que tú pasaste, no lo dejes para después, envíalo ahora. Porque a veces el mayor regalo que recibes en un día no es lo que llegó para ti, sino la posibilidad de ser el instrumento que lleva una palabra correcta a alguien que la necesita hoy. Y si quieres seguir recibiendo mensajes como este, suscríbete al canal. Hay mucho más por venir. No fuiste olvidado, fuiste preparado. Y lo que viene ahora tiene base para permanecer. Nuestra expectativa es grande para ver las gracias que están por llegar a tu vida. Para eso, solo necesitas hacer clic en el enlace azul del comentario fijado y obtener tu devocional. Una historia de milagros y transformaciones te espera. Es importante recordar que al hacer clic en el enlace, serás dirigido a una página que utiliza la misma tecnología de seguridad de los grandes bancos del mundo. Así, puedes continuar con tranquilidad, sabiendo que tu transacción estará protegida. Al finalizar el pago, tu devocional llegará instantáneamente a tu correo electrónico. Si vas a permitir que esta transformación sea parte de tu vida y vas a adquirir el devocional hoy mismo, comenta: "Yo haré parte de esto ahora". No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para más contenidos inspiradores como este. Que el amor y la gracia de Dios estén siempre presentes en sus vidas. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Así sea. Amén. Y ahora, si apareció un video para ti, necesitas ser rápido. Está a punto de desaparecer y solo al tocarlo tomas posesión. No pierdas más tiempo, toca y recibe.